Buenos días, chicos y chicas. Si estáis viendo esto es que efectivamente hoy tampoco puedo estar con vosotros en clase, que espero que sea ya el último día, pero como no me queda más remedio que intentar seguir el ritmo de la clase y que no perdáis muchos días y podamos cumplir con el temario, seguiré con este método de ir dejándoos los vídeos y atender cualquier duda que podáis tener telemáticamente o el próximo día cuando ya por fin pueda estar con vosotros y vosotras en clase. Ya sé que no es la mejor manera, ya que no es lo más entretenido, pero bueno, es la mejor manera que se me ocurre que se puede hacer con los medios que tenemos actualmente a nuestra disposición. Eh, Vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Recordad que vimos el temario, la teoría que estaba relacionada con la pregunta 10, excepto una pequeña parte que vamos a ver, a terminar de ver hoy, a la vez que vemos ya la pregunta 11. Si ayer era la conquista cristiana, mal llamado proceso de reconquista, pregunta 10 de la selectividad, hoy vamos a ver las instituciones medievales de esa época. Una pequeña parte de esto también se nos pregunta al final de la pregunta 10, del sistema político que había durante el proceso de conquista cristiana, pero luego en el tema, en la pregunta corta 11, se nos pregunta sobre la organización política en concreto de la corona de Aragón, por ser el territorio que más nos atañe a nosotros, por ser nuestro ascendiente directo, ¿vale? De la comunidad autónoma de Aragón. Como ya de por sí tenía que hablar de la organización política, pues prefiero explicar tanto esta parte de organización política que hay que explicar un poco en la pregunta 10 como toda la pregunta 11 de golpe, ¿vale? Así porque vamos a hablar de los mismos temas, de tal manera que lo que vamos a hacer hoy, en la medida que nos dé tiempo, es explicar de manera genérica las instituciones que en común tenían todos los reinos cristianos de la península ibérica, cómo evolucionaron desde su nacimiento, cómo fueron originándose y qué características tenían, y luego rebobinaremos y explicaremos lo mismo pero en profundidad para la corona de Aragón y repasaremos y haremos digamos una panorámica de cómo surgió una panorámica, es decir, una explicación muy rápida y muy amplia sin detenernos demasiado sobre cómo surgió la corona de Aragón de un vistazo. Ya vimos buena parte ayer, bueno, ayer el viernes, pero bueno, así lo tendremos en la cabeza para que la explicación sobre sus instituciones nos quede más claro. Incluso si tenemos un poco de tiempo empezaremos ya con la pregunta 12, que tiene que ver con la repoblación, ¿vale? Con cómo todo ese territorio que se iba conquistando a los musulmanes se fue habitando, se fue poblando con población cristiana, ¿vale? Y cómo se hizo y cuáles fueron sus fases. Sin más, primero quería recordaros que habíamos terminado, fijaos, con el proceso de la conquista, lo dejamos ya con la última etapa, ya hacia el siglo XIII, con las navas de Tolosa en Castilla, con Jaime I en el caso de la corona de Aragón, que giró su atención ya hacia la conquista del Mediterráneo, podemos decir, del Levante, Valencia, de las Islas Baleares y después ya el resto del imperio marítimo que tendrá, entre comillas, imperio marítimo que tendrá la corona de Aragón. ¿Vale? Como vimos con Jaime I. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre las cortes, ¿vale? Lo explicaré un poquillo más en profundidad cuando lleguemos a la corona de Aragón, pero lo que nos interesa es que las cortes, bueno, podemos decir, para salvando todas las distancias, que eran algo parecido a los parlamentos actuales, con la diferencia de que obviamente no eran democráticos como hoy en día, no se elegían de manera, digamos, por sufragio, votando, ni tampoco representaban a la población de un territorio en concreto. Pero sí que es verdad que era un lugar donde el rey, digamos, consultaba la mayor parte de las decisiones que tenía que tomar, o más, mejor dicho, la mayor parte, las más importantes decisiones que tenía que tomar, ¿vale? Vamos a explicarlo. En primer lugar, hay que saber que la primera que surgió fue la de León en 1118, por lo tanto en el reino de León, y luego pues ya poco a poco el resto de los reinos o territorios pues fue haciéndolo
poco a poco. Podemos ver que la primera fue... He puesto Cataluña, pero en realidad es que fueron los distintos condados que se organizaban, no era el reino de Cataluña como sabemos. Los distintos condados tuvieron la suya primera, que fue la de Barcelona en 1214, ¿vale? Lo que pasa es que como todos los condados fueron estando cada vez bajo el dominio de un solo conde, se fueron agrupando, pues digamos que se fueron aglutinando bajo unas mismas cortes. Aragón en 1247, como vemos, y en Valencia en 1283, etcétera, etcétera, ¿vale? Irán viniendo porque después obviamente el resto de los territorios, como el Reino de Baleares, Castilla tendrá el suyo propio, y los reinos que se irán fundando poco a poco, pues irán teniendo sus propias cortes. Pero estas son, digamos, las primeras, con mucha antelación en León. ¿Quién lo formaba? Como digo, no eran representantes de la población de cada uno de estos territorios, sino que eran representantes de partes concretas de la sociedad, que ni siquiera entre todos llegaban a representar a toda la sociedad. Eran lo que se llamaban los representantes de los estamentos o brazos, ¿vale? Ya veremos cuando veamos la sociedad que la sociedad se dividía en estamentos. Y cada uno de esos estamentos tenía su representación en forma de brazos en estas cortes. La nobleza, el clero y el pueblo llano, ¿vale? La nobleza obviamente tenía sus representantes, básicamente toda la alta nobleza podía ir, no eran ni siquiera representantes, es que eran todos, si querían, podían acudir. El clero, que normalmente suelen ser de más alta jerarquía, y finalmente, con más alta jerarquía quiero decir los obispos y arzobispos, ¿vale? Y finalmente el pueblo llano, que no estaba representado en su conjunto, sino que invitaban a los municipios. Los concejos, normalmente, que eran lo que actualmente podemos decir eran los ayuntamientos, salvando también las distancias, porque tenían características distintas. Lo malo es que estos concejos, estos municipios, básicamente estaban gobernados por las élites locales, ¿vale? Que normalmente pues tenían un origen, pues, o eran baja nobleza en unos casos, por lo tanto seguían siendo privilegiados en cierta medida, no representaban al hombre de a pie, no representaban a las personas sin privilegio, o en otros casos, en vez de baja nobleza, eran, bueno, una protoburguesía, digamos, la burguesía poco desarrollada que había en esta época, de artesanos, comerciantes, que eran, de momento no era muy poderosa, pero que se estaba empezando a desarrollar gracias a la actividad económica. Bueno, por lo tanto tampoco tampoco estaban representando esta pequeña o protoburguesía a la mayor parte de la población. La mayor parte de la población serían campesinos, con mejores o peores condiciones, con más o menos libertades, pero eran campesinos, los cuales estaban siempre excluidos de estas cortes. Por lo tanto, la mayor parte de la población, estamos hablando incluso de un 90%, por poner una cifra redonda, no se veía representada de ninguna manera en estas cortes. Las cortes se convocaban cada mucho tiempo, ¿vale? Y duraban bastantes meses, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no son como los parlamentos actuales, que tienen sus periodos de sesiones y de descanso, pero siempre están funcionando. En estas no. Las convocaba el rey, normalmente cuando necesitaba tratar temas importantes o necesitaba recaudar un tributo especial, necesitaba dinero para algo, y entonces convocaba a las cortes para que los brazos le diesen el dinero. Solían convocarse incluso pasando décadas entre ellas. Llegó un momento en que incluso Pedro III les conferirá en Aragón, para el caso de Aragón, potestad legislativa. Quiere decir que parte de las potestades que tenía el rey, que era hacer las leyes, las delegará o se las entregará a las cortes, de tal manera que se parecerán todavía un poquito más a los parlamentos actuales, en el sentido de que tenían derecho a hacer leyes, como los parlamentos actuales. Antes solo el rey tenía esa capacidad, y en lugar de hacer leyes, las cortes tenían la potestad de tomar decisiones de mutuo acuerdo con el rey. O sea, el rey negociaba con ellos qué es cómo se debían tomar ciertas decisiones importantes. ¿Se iba a una guerra? ¿No se iba a una guerra? ¿Qué tipo de leyes de propiedad o de cómo se heredaba? Ese tipo de cosas. Y en las que el rey, más que
digamos, tomar las decisiones con ellas, con las cortes, con los brazos, con sus representantes, lo que hacía era escuchar su opinión para después adoptar decisiones, ¿vale? Pero Pedro III en el siglo XIII ya cambió esto un poco y entonces las cortes se volvieron, pues, digamos, autónomas en ese sentido y podían tomar incluso sus propias decisiones, sus propias leyes. No todas, cierto tipo de leyes, pero lo que pasa, es como os ponía ahí, es que con el tiempo este mecanismo fue derivando, sobre todo a partir del siglo XIII, en un mecanismo de recaudación para el rey. El rey sabía que se tenía que enfrentar cada vez que convocaba las cortes, se tenía que enfrentar a un montón de peticiones, que es el único momento en el que la mayor parte de los nobles y obispos podía pedirle cosas. Entonces el rey lo que acababa haciendo es solo convocarlas cuando necesitaba algo de los nobles, de la iglesia o de las ciudades, cuando necesitaba algo, que normalmente era dinero. Excepcionalmente también incluso que aportasen tropas para una guerra muy concreta, pero normalmente era dinero que necesitaba el rey para, generalmente, pues hacer la guerra, que es a lo que principalmente se dedicaban los reyes cristianos en la península ibérica, porque necesitaban hacerse la guerra entre ellos y contra los musulmanes, contra Al-Ándalus y las taifas, ¿vale? Así que poco a poco acabó convirtiéndose en las cortes en una forma de transacción entre el rey y las cortes. Las cortes le pedían cosas a cambio del dinero que necesitaba el rey. Esto es lo que se llamaban las peticiones. El rey regulaba ciertas cosas que los reyes querían, hacía leyes que los nobles querían, que la iglesia quería, a cambio de que le diesen el dinero, ¿vale? Por lo cuando este origen que tuvo de que los nobles se sintiesen escuchados, la iglesia se sintiese escuchada en las decisiones del reino, al final acabó siendo una especie de transacción entre el rey y los brazos. Pasamos al siguiente. Otras instituciones fueron las diputaciones. Las diputaciones se crean un poco más tarde. He puesto ahí el siglo XIV, aunque se crean un poco antes, pero digamos que se establecen de forma definitiva al final del siglo XIV. Y estas diputaciones, en principio, dependían completamente de las cortes, eran instituciones que se crearon con el tiempo a partir del siglo XIII o así, pero se creaban y se disolvían en función de las necesidades. Se creaban para hacer cosas, para, digamos, que las cortes no podían hacer cuando estaban disueltas. Cuando las cortes no estaban convocadas, y hemos dicho que se convocaban cada muchísimos años cuando lo necesitaba el rey, duraban unos meses de discusión y se disolvían. Pues para llevar a cabo las decisiones que tomaban las cortes o recaudar los tributos que decidían las cortes, se creaban las diputaciones. Y cuando terminaban su función, se disolvían también, ¿vale? Pero con el tiempo estas diputaciones llegaron a ser permanentes al final del siglo XIV y se crearon hasta el punto de que ya hacia el siglo XV se volvieron independientes, tenían sus propias funciones aparte de las cortes y tenían ya, pues, las recaudaciones fijas que tenían que hacer todos los años y demás. Cuando posteriormente, ya en el siglo XVIII, en España reorganizamos el Estado, tomamos las diputaciones de aquel entonces como digamos, como el ejemplo a seguir para organizar nuestros territorios, de tal manera que hoy las diputaciones que tenemos, digamos, al menos tomaron el nombre de las diputaciones de la Edad Media. Exactamente igual que las cortes que se convocaban en la Edad Media sirvieron de modelo, o al menos cogieron el nombre cogimos el nombre para nuestros parlamentos autonómicos. En concreto el de Aragón se llama las Cortes de Aragón. Otra cosa es que las cortes en cada parte tenían un nombre específico distinto. En general en todos sitios se llamaban cortes, pero por ejemplo en León también se le conoció como parlamento y bueno, en los condados catalanes pues se le denominaba corts, en fin, ¿vale? Y finalmente estaba el funcionamiento de la justicia, ¿vale? Pero me apetecía explicar en concreto, la veremos más específicamente en Aragón, la figura del justicia, ¿vale? Que fue como un juez, aunque no es muy parecido a los jueces actuales, que se encargaba de velar porque se respetasen los fueros. Y no en general, sino sobre todo de que el rey respetase los fueros.
Y así se convirtió en una especie de mediación entre el reino y el rey, que se encargaba de velar porque el rey no se sobrepasase en sus funciones. Muchas veces los fueros, que veremos lo que son las leyes específicas de un reino, eh, establecían límites al poder que tenía el rey, ¿vale? Entonces, ¿qué no podía hacer el rey o qué no le podía exigir el rey a sus súbditos? Entonces, el justicia lo que hacía era un poco de defensor, ¿vale? Hoy en día sigue existiendo la figura del justicia. Cuando llegamos al periodo democrático en España, establecimos la figura del defensor del pueblo, que en Aragón en concreto lo llamamos Justicia de Aragón en memoria de esta figura. Ya veremos que posteriormente en otros temas esta justicia tendrá, justicia mayor que se le conoce, tendrá un papel muy relevante, ¿vale? Ahora explicaremos los fueros, pero para que lo vayáis viendo yo ese encaje, como os he puesto ahí, pues era el conjunto de derechos y libertades. No eran exactamente los mismos derechos como los conocemos hoy, pero vamos, era una cuestión de garantías que tenía la población de un reino concreto, ¿vale? Que normalmente se le concedía a los municipios cuando eran conquistados o cuando eran fundados, ¿vale? Eran un poco mini constituciones que existían en la Edad Media, salvando todas las distancias, ¿vale? Vale. Ahora os tengo que explicar, antes de explicar las diferencias entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, lo que sí que quiero explicar es que os he explicado muy por encima una serie de instituciones que existían en esa época, pero lo que tenéis que saber es que cada reino dentro de una corona tenía sus propias tenía sus propias instituciones, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de la Corona de Aragón. Cada reino dentro de la Corona de Aragón, recordad, una corona es un conjunto de reinos que comparten un mismo rey o reina, ¿vale? Que tienen una misma dinastía reinante, pero que sin embargo tienen instituciones diferentes, tienen fueros distintos, leyes distintas, cargos distintos, ¿vale? Porque existían de manera, porque se crean bajo circunstancias distintas. Por ejemplo, el Reino de Aragón existía cuando los condados catalanes existían y solo posteriormente se unieron, pero no se mezclaron bajo una misma ley, sino que mantuvieron sus instituciones a pesar de que, pues como veremos y como vimos el último día, Alfonso II se convirtió en rey de ambos, o conde de los condados en ese caso y rey de Aragón. Pero sin embargo sus gentes siguieron manteniendo sus instituciones, su forma de organizarse y demás, ¿vale? Eso vamos a ver ahora que no es completamente así en la Corona de Castilla. Y así, de paso, os explico cuáles eran las principales diferencias entre la Corona de Castilla y la forma de reinar que se tenía allí y la Corona de Aragón, ¿vale? La Corona de Castilla fue mucho más homogénea. Eso quiere decir que consiguió mucho más rápido el rey de Castilla a lo largo del tiempo de la Corona de Castilla que todos sus reinos acabasen teniendo unas mismas instituciones y se gobernasen bajo unas mismas cortes y tuviesen unos mismos fueros. Lo consiguió relativamente rápido, porque el estilo de gobierno que consiguió establecer lo conocemos hoy en día como autoritarismo, ¿vale? El rey tenía mucho más poder, se veía mucho menos obligado a rendir cuentas a la nobleza, a la iglesia o a las ciudades, que, digamos, se tenía mucho menos capacidad de poner límites al poder que tenía el rey. El rey tenía que escucharles mucho menos y necesitaba mucho menos, por ejemplo, convocar unas cortes, ¿vale? Tenía mucha más capacidad para recaudar tributos, por lo tanto necesitaba menos a las cortes para que le diesen dinero y demás, ¿vale? Esto no es absoluto, o sea, no hay que llevarlo al extremo. No es que fuese todopoderoso el rey y no tuviese que escuchar nunca a la nobleza, ni a las ciudades, ni a la iglesia. Tenía que hacerlo, pero en mucho menor medida que, por ejemplo, el otro modelo que tenemos, que es el de la Corona de Aragón, que conocemos como pactismo, en el que, bueno, como los reyes aragoneses tenían un poder más limitado, digamos que tenían una posición más débil, no porque lo dijesen las leyes, sino porque históricamente los nobles, por ejemplo, tenían una capacidad militar mayor que, por ejemplo, en Castilla con respecto al rey, siempre comparando con el rey, y la Corona de Aragón necesitaba de pedirles ayuda mucho más a menudo, pues eso derivó en que el poder de los reyes era menor, tanto por la ayuda que necesitaba de las ciudades, de la iglesia, como de los propios nobles. Así que
las cortes eran convocadas más a menudo, decidían mucho más la vida de los reinos y bueno, pues el rey tenía que escuchar mucho más y tenía un poder mucho más limitado. Incluso los propios fueros eran mucho más restrictivos con los reyes de Aragón, ¿vale? Ahora ya es cuando dejamos atrás las instituciones en general y nos centramos un poco en la corona de Aragón, ¿vale? Y antes de meternos con las instituciones de la corona de Aragón, me gustaría hacer un repaso rápido sobre cómo surgió esto de la corona de Aragón, que ya lo empezamos a ver durante la conquista cristiana desde el siglo VIII, pero ahora, para que quede claro, del tirón, hablando solo y en continuo de Aragón, ¿vale? ¿De dónde surge esto de la corona de Aragón? Bueno, pues ya vimos que la corona de Aragón surge de este núcleo principal a la caída del reino visigodo que se forma en los Pirineos, bajo lo que conocimos como la marca hispánica, ¿vale? Y que poco a poco dio lugar a unos condados que cuando estuvieron gobernados ya por gente autóctona, pues empezaron a volverse más autónomos de esta marca hispánica, de este reino franco que tenía esta zona fronteriza defensiva en los Pirineos, y acabaron volviéndose independientes. Una vez se volvieron independientes, obviamente su principal interés era aumentar su dominio a costa de los musulmanes. Por eso empezaron a lanzar campañas militares hacia el sur. Y aquí vemos algunos de los hitos principales. Observad cómo digamos, la conquista que llevó a cabo Aragón, pero también Navarra y los condados catalanes, fue un poco tardía, más tardía que, por ejemplo, la que se hizo en el núcleo astur-leonés, en el núcleo cantábrico, que fue un poquillo más temprano y, por lo tanto, estará un poco más avanzado en el lado oeste que en el lado este, ¿vale? Ya lo veremos ahora mismo en el mapa, o lo vimos ya el miércoles. Por lo tanto, tardó un poco más, llegamos al siglo XI, hasta el siglo XI no se acelera la conquista, pero ya vemos que una vez que empieza, Jaca fue la primera gran conquista en el año 1063, pero ya en cuestión de 3 décadas prácticamente se conquista Huesca, Zaragoza también a los pocos años y Teruel ya como a finales del siglo XII, en la última parte del siglo XII. O sea que entre el siglo XI y XII se conquistó prácticamente toda la población de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Aragón, del Reino de Aragón. Fijaos siempre cuando digo reino y cuando digo corona, ¿vale? Hasta este momento hemos hablado solo del reino, pero vamos a ver cómo surge esto de la corona, cómo el reino de Aragón se agrupó con otros territorios para dar lugar a algo más grande que fue la corona. Ramiro II, que era un rey que no tenía descendientes varones, decidió que una manera muy buena de solventar el problema de su sucesión, porque ya sabéis que las mujeres en ese momento solo heredaban en caso de que no hubiese un varón, pues Ramiro II decidió que era una muy buena manera agrupar el reino de Aragón con los condados catalanes mediante una unión matrimonial. Así mataba 2 pájaros de un tiro. Daba lugar a una organización política más grande, que sería la Corona de Aragón, mucho más poderosa, mucho más capaz de llevar a cabo la conquista, por ejemplo, y también de reforzar la figura del rey, del nuevo rey, y a su vez pues encontraba la manera de dar continuidad a su dinastía al frente de la Corona de Aragón. Entonces casó a su hija Petronila, ¿vale?, con Ramón Berenguer IV, que era conde de Barcelona. No solo conde de Barcelona, pero como os digo, los condados cada vez estaban en manos del mismo conde cada vez más, que los iba recopilando. Había conseguido hacerse conde de Gerona, Osona y Cerdaña, ¿vale? Y al final acabará siendo conde de todo, porque el rey de Aragón acabará agrupándolos a todos los condes de Aragón, ¿vale? Ramón Berenguer se convirtió en esposo de Petronila y entonces fue regente de Aragón, pero no rey. Quiere decir que tanto Petronila como él gobernaban, la reina era ella, el poder lo tenía ella, pero bueno, digamos que en el día a día Ramón Berenguer estaba también al mando. No será hasta Alfonso II que podemos decir que la corona de Aragón existe como tal, que una sola persona reina en ambos sitios, porque Ramón Berenguer había sido conde en sus condados, Petronila reina en Aragón,
y solo Alfonso II fue rey y conde de todo el territorio, convirtiéndose en rey de la corona de Aragón. ¿Vale? Alfonso II es, digamos, el primer rey de, de la corona de Aragón. Igual que dijimos en su momento que Ramiro I, hijo de Sancho el Mayor, Sancho III el Mayor de Navarra, fue el primer rey de Aragón como tal. Ahora Alfonso II es el primer rey de la corona. Entonces ya hablamos de la corona de Aragón, que incluye los condados de Cataluña, condados catalanes, Barcelona, Osona, Cerdaña en este momento, a los que se irán uniendo otros, y el reino de Aragón en este momento, ¿vale? Aquí vemos una imagen, voy a ponerla más grande todavía, que me gusta bastante, que con colores nos indica cómo fue, bajo cada color representa, digamos, un líder distinto, un rey o conde distinto. En rojo los diferentes reyes catalanes conforme iban haciendo la conquista. El rojo más claro fue Ramón Berenguer III, su hijo Ramón Berenguer IV, ¿vale? Veis cómo va avanzando la conquista. Y en azul pues los diferentes, Ramiro I, que vemos que fue el primer rey de Aragón, Sancho Ramírez, Pedro I, veis cómo va avanzando la conquista, y en este momento, a la altura de Ramón IV, ¿vale? Y de el hijo de Ramiro II y la hija Petronila se casan, y a partir de el moradito rosa este es cuando ya Aragón se había unido y continúa ya como una única unidad la conquista cristiana, ¿vale? Y veremos cómo seguirá con los descendientes hasta que, bueno, vemos como Jaime Jaume I será el que haga la gran conquista del reino de Valencia y del reino de Mallorca, ¿vale? Seguimos. Como os decía, Jaime I será el que, no quedando muchas más tierras por conquistar en la península, viró su interés hacia el Mediterráneo. Entonces conquistó a partir de 1128 y 1129 respectivamente Valencia y las Baleares, con los títulos de Reino de Valencia y Reino de Mallorca. ¿Vale? Alguien me preguntaba hace unas clases que por qué nunca se hablaba, bueno, salió el tema de por qué nunca se hablaba de las islas cuando hablábamos de la historia antigua y medieval de la península, y es verdad que no se le suele prestar mucha atención hasta que llegamos a este punto en el que Jaime I los conquistó, ¿vale? Hasta este momento había estado bajo control de Al-Ándalus o una de sus taifas, ¿vale? Y anteriormente pues había formado parte de, como vimos, de la romanización, incluso los visigodos llegaron a tomar Mallorca, ¿vale? Pero es este momento en el primero en el que se le pone un poco de interés. Ya dijimos que, curiosamente, decidió Jaime I fundar nuevos reinos, convertirse en rey de Valencia y de Mallorca, en vez de unir todos esos territorios, por ejemplo, al reino de Aragón. Fue una maniobra jurídica, digamos, para tener más poder o reforzar más su figura y no tener que ceder tanto territorio y tanto poder a su nobleza, que le había ayudado con la conquista. ¿Vale? Luego vemos que continuó, no Jaime I, pero sus descendientes sí que continuaron esta campaña hasta que llegó incluso pues hasta el siglo XIV, ¿vale? De que fue tomando diferentes territorios, bien por conquista, bien por enlaces matrimoniales y dinásticos, hasta que, digamos, el imperio aragonés tuvo toda esta extensión, ¿vale? Vamos a hablar de los fueros, que ya hemos hablado un poco. Los fueros son un texto legal que concede el rey a un territorio concreto. Y con un territorio concreto no quiero decir un reino, normalmente suele ser un municipio, ¿vale? Muy pequeño, normalmente un municipio y las tierras que tiene alrededor. Y en este documento legal, en estos fueros, también conocido como Cartas Puebla, ¿vale? Básicamente lo que hacía era otorgar libertades, garantías, regular un poco la vida de ese territorio y servía para atraer gente, ¿vale? Porque normalmente incluso podía llegar a conceder la propiedad de tierras concretas a las personas que se sentasen allí. Era una manera de atraer gente a las zonas recién conquistadas. Lo veremos sobre todo cuando veamos la siguiente pregunta, la pregunta de la repoblación. Porque
como vimos en el resto de Europa, la mayor parte de la población, los campesinos, estaban viendo en un proceso de empeoramiento de sus condiciones porque se veían sometidos muy a menudo a la servidumbre. Y la servidumbre normalmente les hacía perder casi todos sus derechos, incluso a verse obligado a prestar servicio y pagar tributos a un señor y verse incluso vinculado a la tierra, de no poder abandonar voluntariamente la tierra, si quisiera la tierra, porque no, porque estaba vinculada a ella y toda su familia tenía que digamos, trabajar la tierra por generación tras generación. Entonces estos fueros servían como una manera de atraer, porque al menos garantizaban ciertas cosas y permitían mejorar la vida de la gente. Quedaba por escrito, como texto legal que regulaba la vida de una zona en el que no se te podían exigir por ciertas cosas, ¿vale? Esto normalmente el rey lo hacía en territorios que eran directamente suyos, que regía directamente. Los reyes, o sea, los nobles tenían sus propios territorios, que normalmente también les concedía el rey, como veremos, pero allí las condiciones eran peor. Por lo tanto, los fueros eran una forma de atraerles, ¿vale? Bien, porque concedían incluso la propiedad de la tierra para cultivarla, incluso a los propios campesinos, y segundo, porque les daba derechos, entre comillas. En aquella época hablar de derecho es complicado, pero digamos que les daba garantías. El primero fue el de Jaca, obviamente fue la gran primera conquista que hubo en Aragón. Y el otro hito, después con cada conquista, pues se fueron concediendo múltiples fueros, se dieron muchísimos fueros, o sea, cada conquista importante iba con su propio fuero para la ciudad, en este caso era Jaca, para el municipio de Jaca y su entorno más próximo, que dependía de él, pues se fue repitiendo. El próximo hito que me gustaría contaros es que Jaime I, ya cuando terminó la conquista de Baleares y demás, se puso a reorganizar los fueros para que en vez de haber un montón de fueros dispersos, cada uno distinto, conteniendo cosas distintas, de tal manera que todos sus súbditos, casi no había dos que tuviesen los mismos derechos, lo que hizo es recopilarlos y homogenizarlos para todo el reino de Aragón, dando lugar a los fueros de Aragón. En 1247 fue el año en el que las propias Cortes de Aragón los aprobaron, ¿vale? O sea que las Cortes de Aragón dieron su visto bueno de acuerdo con el rey. Y desde entonces, pues en Aragón se tuvo un único texto legal para todos, que establecía las garantías, libertades, privilegios que tenía cada cual en el reino, ¿vale? Y después Jaime I y sus sucesores continuaron haciendo lo mismo en los diferentes reinos que reinaban. O sea, en Aragón fue primero, pero Valencia, Baleares y los condados catalanes fueron después, incluso los reinos que fue fundado por Cerdaña, Córcega y demás, ¿vale? Otras instituciones, ¿vale? Estábamos hablando de ahora hablamos un poco más en profundidad de el origen que tuvo las Cortes en Aragón, que tuvo un origen muy parecido también casi en toda Europa, ¿vale? Las diferentes cortes que en toda Europa fueron apareciendo tienen un origen muy parecido, que tiene un origen en un órgano pequeñito que asesoraba al rey primero, ¿vale? El rey a partir del siglo XII tenía una especie de como consejo de ministros, salvando las distancias con lo que tenemos hoy, un gobierno pequeñito en el que pues recibía asesoramiento de unos nobles que él elegía y de funcionarios sin privilegios que le ayudaban, que incluso les delegaban funciones muy importantes, ¿vale? Como por ejemplo delegaba muy a menudo la justicia. Pero esta curia o consejo, este primer gobierno pequeñito, a veces, para tomar decisiones importantes, lo ampliaba para que todas las personas importantes del reino, los obispos y la alta nobleza, pudiesen participar de las decisiones. Ya no quizá para que le asesoraban, sino para contar con todas las opiniones relevantes, ¿vale? Esto es lo que se llamaba el Consejo General, Corte General o Curia Plena, ¿vale? Y esta curia plena con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en las Cortes, porque poco a poco se fueron incorporando otros grupos, se fue incorporando toda la nobleza, alta y baja, se fue incorporando todos los obispos y también se incorporaron a las ciudades, ¿vale? ¿Ves? En el siglo XIII se fue incorporando hasta convertirse ya en lo que hemos conocido, en las Cortes, que representaban a los brazos que hemos dicho, ¿vale? Y aquí un poco pues de las cosas que podían debatir: la política exterior, el gobierno interior. Por ejemplo, establecían cuáles eran los derechos de la población no cristiana. La política exterior, pues las guerras, las alianzas, incluso opinaban sobre los pactos matrimoniales, con quién se tenían que casar los herederos, ¿vale? del rey. Pero con el tiempo, como os he dicho, derivó en un mecanismo de recaudación
Los nobles querían algo, pagaban por ello. Si el rey quería dinero, tenía que conceder las peticiones a cambio, ¿vale? Aquí en la imagen os he puesto una especie de rosa de los vientos, que normalmente era pues el símbolo que se suele colocar en los mapas para indicar dónde está el norte, el sur, ¿vale? Es una rosa de los vientos que está en uno de los patios de la Aljafería hoy en día, que ya sabéis que es la sede de las Cortes de Aragón hoy en día, de las cuales pues eso, tomó su nombre de las Cortes medievales, aunque hoy en día son unas Cortes democráticas. Y en esta Rosa de los Vientos se recogen todos los años en las que ha habido unas cortes, tanto las medievales como las contemporáneas, ¿vale? Recogida todas las fechas, todos los años que había unas cortes en este círculo central, y en el círculo exterior recoge los lugares. Porque eso no os lo había dicho hasta ahora, como curiosidad, las cortes no tenían un lugar fijo. Se convocaban donde al rey le venía bien, ¿vale? Incluso las cortes hoy en día tienen su sede en la Aljafería, pero se pueden convocar donde sea. De hecho, se han convocado en Tarazona, se han convocado en Teruel, se han convocado en diferentes sitios, ¿vale? Y es una cuestión muy curiosa que me ha gustado compartir con vosotros, ¿vale? Como hemos visto también para todo el resto del conjunto de los rellenos, encontramos que estaban también las diputaciones, como dijimos, como digamos una institución que llevase a cabo las decisiones que las Cortes tomaban, que poco a poco se volvieron permanentes y poco a poco se fueron volviendo autónomas de las Cortes y tuvieron sus propias funciones permanentes. En 1359 es el momento que se volvieron completamente permanentes, ya en el siglo XIV, ¿vale? Y bueno, finalmente hablemos de la justicia. Ya hemos visto la curia, la forma en la que el rey gobernaba, hemos visto las cortes y ahora vamos a ver la justicia, que es un poco la representación de los tres poderes del Estado que se suele decir que eran el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder legislativo de hacer las leyes, el ejecutivo de hacer cumplir las leyes y tomar decisiones del día a día, y la justicia, que es decidir si alguien ha incumplido o no una ley, ¿vale? Ya sabéis que en la Edad Media el rey tenía todos los poderes y hoy en día consideramos que tienen que estar separados en instituciones distintas, ¿vale? La tercera pata, la justicia, la vamos a ver ahora. Bueno, la ejercía el rey, que era el único que podía tomar las decisiones, pero a menudo la delegaba. Tened en cuenta que había que tomar muchísimas decisiones en un reino y las delegaba en la curia, que a su vez podía delegar, por ejemplo, en jueces locales. En 1265 el reino de Aragón creará esta figura que os digo que será especial, que era la del Justicia Mayor, que es como el más importante de todos los jueces, que se encargaba de velar por los fueros, es decir, de proteger un poco de las leyes propias del reino de Aragón en este caso, frente al rey, ¿vale? Ya veremos que tendrá un papel bastante importante, histórico. Y en 1483, como curiosidad, los reyes católicos crean la Santa Inquisición, tan famosa Santa Inquisición, que perseguía los casos de desviación religiosa, los casos de herejía, ¿vale? Curiosamente no tanto, pero también más tardíamente, pero en este momento no tanto para perseguir, por ejemplo, a los musulmanes que todavía quedaban, o los falsos conversos al cristianismo, ni siquiera a los judíos. En el futuro sí que lo harán, pero en este momento no, sino más bien cosas que se fuesen de la doctrina dentro de los cristianos. Y lo fundan los reyes católicos, que todavía no hemos visto, pero vamos, lo fundan en el siglo XV. Curiosamente, no lo fundan los reyes católicos, no lo funda la Iglesia, aunque juzgaba cosas relacionadas con la fe, no estaba bajo control de la Iglesia. Precisamente los reyes católicos lo hicieron para sustituir a los tribunales episcopales que dependían de los obispos, para quitarles poder, ¿vale? Fue una forma de quitarles poder en su propio reino a la Iglesia, ¿vale? Y bueno, hasta aquí llegaríamos con las instituciones, con el tema, con la pregunta corta. Hemos terminado ya completamente los que nos quedaba del 10 y la pregunta 11 entera. Y ahora empezaríamos con la pregunta 12, en el que me va a dar poco tiempo de profundizar. Vamos a hacer una ligera presentación, ¿vale? La pregunta 12 habla sobre la repoblación. Es un tema que normalmente no se solía prestar mucha atención, pero a mí me parece muy interesante porque de la repoblación, de este momento, de lo que ocurra entre el siglo VIII y el siglo, sobre todo, XIII, de estos 500 años, va a explicar
muchas de las cosas que han ocurrido en la península ibérica hoy en día, que todavía están presentes hoy en día, como por ejemplo la forma en que la población se reparte en la península, porque hay mucha más en unos sitios que en otros. No solo se explica por eso, pero explica, esto es el origen, en buena medida, de lo que es la población hoy en día. Porque también la población se reparte como se reparte en la población, no, la propiedad se reparte como se reparte en España hoy en día, porque la tierra se reparte de una manera en unos sitios y en otros. Lo vamos a ver, ¿vale? La repoblación, igual que dijimos que la reconquista no es un término históricamente muy adecuado, podemos decir que la repoblación tampoco lo es, ¿vale? Porque ¿acaso no existía población en la península antes? Sí, existía población musulmana. A veces la población musulmana era expulsada por resultado de la conquista, otras no, otras existía, por lo tanto no es exactamente correcto, pero bueno, ¿vale? Lo vamos a aceptar para que lo entendáis, ¿vale? Es un proceso que es paralelo a la conquista. Todo lo que se conquistaba, independientemente de que hubiera población musulmana o no, los reyes, acto seguido, querían que fuese poblado por población cristiana, porque la población cristiana le permitía hacer ocupación efectiva, porque una vez que los caballeros, los soldados que tenían, se iban a sus casas o seguían a hacer la guerra a otro lado, alguien tenía que quedar para hacer ocupación del territorio, sobre todo para que el territorio fuese realmente cristiano y, bueno, pues para que diese rendimiento económico, que alguien pues labrase las tierras, que alguien explotase los bosques y los frutales que pudiese haber y, bueno, minase las minas que hubiese, para que empiece a dar rendimiento. Y bueno, los reyes pues los reyes y los nobles se pudiesen llevar su parte correspondiente de la recaudación, ¿vale? Las características que va a tener esta población, las leyes que lo van a regir, la cantidad de tierra que se va a repartir, a quién se le va a dar, va a depender muchísimo sobre el ritmo de la conquista, el momento concreto en el que se hace, sobre también dependerá de si la población musulmana va a permanecer o no, se le permite permanecer o se la expulsa, ¿vale? De todas esas cosas. Aquí vemos las 4 grandes fases que hubo, ¿vale? Vemos el origen, estos núcleos de resistencia que se formaron en el siglo VIII, pero estas eran las 4 grandes fases, ¿vale? Que veremos que aquí pues nos los pone dependiendo de la fase temporal en la que fue avanzando, ¿vale? Aquí un poco más en detalle. Si os fijáis, va a coincidir un poco con las fases de la propia conquista, ¿vale? Nosotros vimos pues es una primera fase de expansión un poco más lenta que cuesta varios siglos, pues la población va a ir paralela de un tipo, otra un poco más ya rápida en el siglo XI y XII, y a partir del siglo XIII vimos que las Navas de Tolosa, la batalla fue fundamental, pues mucho más acelerada, ¿vale? Porque todo este territorio, básicamente, tanto el amarillo como el naranja, se terminó de conquistar en el siglo XIII, más o menos. Vale, lo voy a dejar hasta aquí. El próximo día seguimos aquí y veremos pues las diferentes fases y demás, ¿vale? Espero que no se os haya hecho muy pesado. Si tenéis cualquier duda me podéis preguntar o esperad al próximo día. Y si tenéis cualquier duda con el comentario, recordad que la tenemos la semana que viene, el día 27, si no recuerdo mal la fecha, que tenéis que entregarlo en el Classroom, ¿vale? Cualquier duda, por favor, no dudéis en hacérmela, ¿vale? No tengo ningún problema en seguir respondiéndoos, ¿vale? Espero ya que el lunes podamos vernos y terminar con esto de los vídeos, ¿vale? Hasta luego y muchas gracias por la atención.